Dios me ha dado la responsabilidad hoy de traer el mensaje, y esto lo vamos a hacer desde el Evangelio de Lucas, versículo 4 del 14 al 21. Si me pueden acompañar, por favor, con sus Biblias, leemos de esta manera. Lucas 4, versículo 14. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro de Isaías, del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Este pasaje me ha llamado la atención en realidad por algo que la hermana Trini estaba comentando, que es acerca de la palabra, la Biblia. Yo le he puesto en realidad título a este mensaje de El gran tesoro del Evangelio, que es en realidad, según mi interpretación, es la clave y lo que Lucas está tratando de maximizar, de enseñar a través de este pasaje. Yo creo que Dios, inspirando a Lucas, nos quiere dejar saber la importancia, como decía la hermana Trini, que tiene la palabra para nosotros, y darnos cuenta en realidad de que ha sido un gran regalo lo que nos ha dejado Dios en su Evangelio. Pero para ponerlo en contexto, yo quiero volver atrás al principio de este capítulo. Los versículos 1 al 13 nos relata cuando Jesús fue llevado en el poder del Espíritu al desierto, en el poder del Espíritu Santo, obviamente, al desierto para ser tentado por Satanás. El versículo 13 específicamente nos dice que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y nos preguntamos por qué Jesús tenía que ir al desierto a ser tentado. En realidad, yo leyendo el texto me hacía esa misma pregunta. Pero ¿por qué Jesús tiene que ir a ser tentado al desierto? Y es que recordemos que Él estaba en carne, era Dios encarnado. Entonces Él tenía que cumplir con absolutamente todas las cosas que nosotros íbamos a padecer también, nosotros los seres humanos. Entonces Él fue tentado, pero lo primordial aquí en estos 13 versículos, del 1 al 13, que yo entiendo, que yo saco como entendimiento y enseñanza, es que las 3 veces que Satanás tentó a Cristo, Él citó las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Las Escrituras es en realidad lo que viene a emplear Jesús, al igual que todo cristiano debe emplear las Escrituras para confrontar cualquier tentación de Satanás. Es en realidad lo que entendemos aquí. Luego de esto, el texto nos dice que Jesús, otra vez en el poder del Espíritu, regresa a Nazaret, en la parte sur de Galilea, y donde Él se había criado. Allí solía visitar con regularidad las sinagogas, todos los días de reposo. Pero en este sábado en específico, le entregaron a Jesús el rollo del libro del profeta Isaías. Lucas nos dice que él encontró el lugar, y eso es sumamente interesante, él encontró el lugar del rollo específicamente
el pasaje que él leyó. Esto es lo interesante. Él busca el libro del rollo, él busca exactamente el pasaje, que obviamente no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Esto significa que él directamente fue a este pasaje. Ahora veamos lo que dicen vayamos al texto de Lucas 4 para ver lo que dicen este pasaje. En el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. En pocas palabras, él está hablando de el Evangelio. Pero hay algo interesante, algo muy interesante. Para ser específico, Jesús aquí lee del capítulo 61, que hoy conocemos como capítulo y versículo, porque eso vino ya mucho después. Y esa es la otra parte también interesante, cómo él coge el rollo, que obviamente no estaba dividido en versículos y capítulos, y él va directamente a la parte que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa es la parte interesante que me puso a mí a pensar. Él lee del capítulo 61 del libro de Isaías, versículos 1 y 2. En esta profecía se revela que Jesús es el ungido. En el Antiguo Testamento se solía ungir a los sacerdotes. Y esto es algo también importante y que hay que prestarle atención también, porque se ungían los sacerdotes en el Antiguo Testamento de acuerdo a los estatutos de Dios dados a Moisés. En el libro de Éxodo nos dice en el capítulo 28, versículo 41: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Sacerdote que viene a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento apuntaban a un verdadero sacerdote, que era Cristo. Muy diferente es el caso de Jesús, el que fue ungido por el Espíritu mismo de Dios. O sea, ya no fue ungido por un ser humano, sino que fue ungido por el Espíritu mismo de Dios. Pero ¿para qué fue Jesús ungido? Le preguntamos al texto. Bueno, si nos detenemos en los versículos 18 y 19, podemos deducir que Jesús fue ungido para anunciar las buenas nuevas de su evangelio a los pobres en espíritu. Jesús mismo nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, tenemos que entender que Jesús no se refería a pobres por escasez económica o material, sino que son personas que se ven a sí mismas como aquellos que no poseen absolutamente nada que los haga dignos para recibir los tesoros celestiales. Son aquellos humildes de corazón que no tienen nada digno que ofrecer a Dios y que reconocen que sus vidas alejadas de Dios merecen solamente su castigo. Más adelante, en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Mateo, Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a preguntar a Jesús que si él era el Mesías o tendría que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús está en el capítulo 11 de Mateo, versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas?
el Evangelio de Cristo. Esto confirmaba que Jesús era y traía el Evangelio de la salvación para aquellos pobres en espíritu. Ahí estamos tú y yo, hermano mío, hermana mía. ¿Qué más razón tenemos para gozarnos? Pero volviendo al texto de Lucas, en el capítulo 4, versículos 20 al 22, dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él estaba anunciando que él era el Mesías, ungido por el Espíritu Santo, y que había venido a traer ese gran evangelio, el gran regalo del evangelio de la salvación. En palabras del mismo Jesús, lo leemos al final del capítulo 4 de Lucas, en el versículo 43. Dice: pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Dios siempre se ha comunicado con su creación desde el principio. Lo hizo en el Edén con Adán, se comunicó con Abraham, se comunicó con Moisés, con todos los otros profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces habla a nosotros a través de los apóstoles inspirados. Esto viene a ser la palabra de Dios que hoy tenemos. Hoy tenemos este gran privilegio de tener esta palabra por escrito, por la cual muchos en la historia han dado su vida, para que hoy nosotros gocemos de este gran privilegio. Nuestra teología reformada, nacida como uno de los grandes resultados de la reforma del siglo XVI, nos enseñan las 5 solas. Una de estas solas, y quizá la número 1, es sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Bueno, la respuesta yo la tomé de la Confesión de Westminster, un documento escrito a raíz de la Reforma, que en el capítulo 1 y párrafo 4 habla específicamente de esta doctrina de sola escritura. Y dice que el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por buenas revelaciones, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entienda de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Esto dice este documento de la Confesión de Westminster. Estoy totalmente de acuerdo, porque hoy en día lamentablemente hay muchas personas, incluso pastores, que están hablando en realidad añadiéndole a las Escrituras. Y ¿cómo nosotros los cristianos que queremos creer en la palabra de Dios podemos deducir eso? Bueno, tenemos el arma principal, que es este libro, la palabra de Dios, la Biblia. Eso viene siendo en realidad el filtro por el que todo cristiano debe pasar todo lo que escucha, todo lo que lee, para ver si pasa la prueba. Ya que Dios habló, a Dios se reveló una sola vez y está todo escrito aquí. Es por esto que tenemos este libro hoy en día que se llama la Biblia, y nada debe ser añadido a ella. Esto está soportado, lo que acabo de leer de Westminster, está soportado escrituralmente por la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que leyó la hermana Trini anteriormente,
que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Creo que ella se extendió hasta el versículo 17. Pero yo solamente lo voy a dejar ahí porque a veces encontramos personas que argumentan quizás, pero cada lector puede diferir en su interpretación y de alguna manera pueden estar en lo correcto. Dos personas diferentes pueden leer el mismo pasaje de las escrituras e interpretarla de manera diferente. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que esto es lo que dicen las escrituras, que esto es lo que Dios quería comunicarle a su pueblo? Bueno, siempre y cuando leamos de acuerdo al contexto y podamos entender que esto viene de Dios y que no está limitado a mi entendimiento, y claro, siempre y cuando no cambie para nada lo que Dios nos quería revelar, entonces pasaría la prueba. La clave yo creo que está en asegurarse de que Dios no se contradiga consigo mismo. Un ejemplo de esto es el de Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, que dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La interpretación de muchas personas de este pasaje es que si el cristiano se enferma o sufre dolencias es debido a alguna debilidad espiritual o que le ha abierto una puerta a Satanás. Esto yo lo he escuchado muchas veces, lamentablemente citando este mismo versículo. Y esto le agregan: ya que Cristo cargó con todas nuestras enfermedades, como dice el versículo 4 de Isaías 53. Sin embargo, este texto tan importante en las escrituras, quiero enfatizar eso, tiene un contexto que comienza en el capítulo 49. O sea, del 53 tendríamos que ir hacia atrás y ver qué dicen los capítulos anteriores para descubrir exactamente el contexto. A través de Isaías, Dios a través de Isaías profetiza acerca del Mesías esperado y da específicos detalles de la crucifixión de Jesús en este capítulo, en el capítulo 53. Tengamos en cuenta que sin examinar cuidadosamente el texto dentro de tu contexto, que examinemos cuidadosamente el texto dentro de su contexto, así como tantas veces nos ha enseñado nuestro pastor. Y por eso yo veo que él hace énfasis cuando él dice el contexto. Y es que es sumamente importante en realidad entender eso. Un versículo puede decir una cosa, pero no lo podemos aislar de su contexto, porque cambia totalmente lo que Dios nos está, o puede cambiar totalmente lo que Dios nos está enseñando en su palabra, como ya vimos en el capítulo 53 de Isaías. Dios nos está mostrando acerca de su obra de redención en Cristo Jesús. Este es primordialmente de qué se trata ese texto de Isaías, que a propósito fue profetizado 700 años antes de Jesús. En el pasaje de segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo 3:16, al que hice referencia antes, la palabra griega para inspiración es theanustas, que significa literalmente exhalada por Dios mismo. Esto para nada se refiere a una respuesta humana que nos lleve a decir es inspiradora o me inspira, sino que habla de una verdad objetiva. Es exhalada por Dios mismo. Las escrituras tienen un origen divino y no es meramente un conjunto de escritos humanos, es la sabiduría de Dios para nosotros, los pecadores. Qué claro lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Prestemos atención a este texto, sumamente importante. Dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la inspiración particular de nadie.
porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Como dije, es inspirada divinamente para el pueblo de Dios. Así que no podemos aislar un versículo aquí o allí fuera de su contexto, porque entonces dejaría de significar lo que Dios quería comunicarnos. Ahora, si regresamos a nuestro texto original, en la segunda parte del versículo 22, podemos ver, o en la primera parte, perdón, podemos ver que dice: todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? En otras palabras, los judíos allí sentados ese día en la sinagoga estaban dudando de que Jesús realmente fuera ese Mesías anunciado en los versículos 18 y 19 del libro de Isaías. Guardando obviamente la distancia, es como si tuviéramos, o como si yo tuviera, por ejemplo, un amigo de la infancia que tengo muchos años sin verlo, y de repente estoy mirando las noticias y ahí está él de repente dando un discurso presidencial. Yo no podría ni creer lo que estoy mirando, y lo más probable es que diría: pero ¿cómo puede ser que este muchacho que se crió conmigo en el barrio allí sea ahora el presidente? Empiezo a dudar en realidad lo que estoy mirando, simple y llanamente porque él se crió conmigo. Pareciera que esto es lo que está pasando aquí en esta sinagoga, por las palabras que dicen los judíos. ¿No es este el hijo de José? O sea, él se crió con nosotros. Yo no puedo creer que este sea el Mesías enviado por Dios, aquel que tanto esperábamos nosotros desde el Antiguo Testamento. Él se nos, Esto hace notar claramente cómo los judíos presentes en la sinagoga estaban menospreciando las palabras de Jesús. Y él se los hace saber en los próximos versículos, del 23 al 30, volviendo al texto de Lucas 4. Dice versículo 23, dice: Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, los judíos se enojaron. Dice: todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el templo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Como conclusión, yo quisiera traer en modo de aplicaciones 5 puntos que
quizá podríamos meditar el resto del día. El primer punto, debemos considerar que la Biblia fue inspirada por Dios. Así que al leer tenemos que tener en cuenta que se trata primordialmente de Dios y su obra de redención para los pecadores, y que fueron escritas para que Él se comunicara con su pueblo. Escudriñando la Biblia, conoceremos y apreciaremos mucho más ese Dios que nos ha dado tanto en Cristo Jesús. Como aplicación número 2, recordemos que al estudiar las Escrituras debemos meditar en ellas. Es sumamente importante la meditación. Dedicar tiempo para profundizar cuidadosamente en lo que Dios ha dicho. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 119, versículo 15. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Si no meditamos, rumiamos lo que nosotros leemos y escudriñamos de la palabra, se nos va a hacer muy difícil como cristianos vivir y correr esta carrera. Número 3. Al meditar en las Escrituras se enriquecerán nuestras oraciones. El pastor y autor americano Ian Bounds dice que la palabra de Dios es el alimento por la cual la oración es nutrida y hecha fuerte. En realidad nosotros estamos supuestos o llamados a orar la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que escudriñarla. Para eso también tenemos que meditar en ella. Como número 4, con la gran bendición de la palabra viene una gran responsabilidad, la cual es la gran comisión dada a todo cristiano por Cristo mismo en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es una condición que tenemos que poner en práctica todos los días. Predicar este gran regalo del Evangelio. Hay otra parte donde Jesús nos dijo: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que por gracia hemos recibido es ese gran regalo del Evangelio. Y debemos compartirlo con todo aquel que está allá afuera, todo aquel que Dios nos pone en nuestro camino. Como último, prediquemos este precioso regalo del Evangelio de Cristo a todos, ya que de esto depende la salvación de muchos. En 1 Corintios 1:21, Pablo nos dice: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y yo les voy a confesar algo, que a través de estos estudios que hemos tenido los jueves, y a través del estudio que tuve que hacer para este sermón, Dios me ha llevado me ha dado una pequeña tarea, vamos a decir, porque me ha llevado a reflexionar cuán grande es esa salvación la cual hemos recibido nosotros los cristianos, lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Porque por lo menos en el libro de Romanos vemos una gran lista de pecados en la que en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos ahí. Y estos pecados Pablo lo menciona en realidad porque, hablando y específicamente centrándose en la justicia de Dios, que es la ira de Dios. Esta es la ira de Dios que todos en la humanidad merecíamos. Sin embargo, nosotros, a través de este gran evangelio
en Cristo Jesús, tenemos hoy salvación. De esto dependemos nosotros, pero también dependen aquellos que no han venido a la luz, aquellos a los cuales nosotros tenemos que ir y llevar estas buenas nuevas por el Espíritu de Dios. Oremos, mis hermanos. Oh Padre, cuántas gracias te damos. Gracias, Señor, por ese gran evangelio en tu Hijo, Señor. Gracias porque a través de Él, Señor, hoy podemos decir que somos salvos. Gracias por tu palabra, Dios mío, inspirada solamente por ti. Gracias por que a través de ella, Señor, son redarguidos nuestros corazones para caminar más derecho. Ayúdanos, oh Padre, te rogamos como pueblo tuyo, a que vengamos más a menudo, Señor, a estudiar tu palabra, no solamente a leerla, Dios. Redargúyenos, Padre Santo, cada día, para que dediquemos tiempo en escudriñar las Escrituras, para entender realmente, Dios, lo que tú nos has dejado, ese gran regalo de salvación que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Solamente entendiéndola podremos entender realmente, Dios, lo que tú nos dejaste como regalo a través de tu Hijo, Dios. Gracias por Él. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que has trabajado en los corazones de todo aquel que esté escuchando este sermón, Dios mío. Y espero, Señor, que así mismo tú lo implantes, Padre Santo, no solamente en el resto del día, sino por todo el tiempo, Padre Celestial. Te damos gracias a ti y queremos vivir, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Esperamos, oh Dios, que tú te hayas gozado hoy día en aquello que hemos presentado. Todo lo hacemos por ti y para ti, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te damos gloria. Amén.